Entonces, ahora vamos a realizar un tutorial de programación por capas. Vamos a utilizar Visual Studio con el lenguaje C Sharp y vamos a crear una solución de un punto de venta para programar en capas. ¿Cómo es la programación por capas y a qué se refiere? Lo que se refiere es tener la solución dividida en 3 capas, donde vamos a poder tener acceso a cada una de ellas dependiendo en dónde estemos situados. Esto ayuda a que tengamos mayor facilidad de programación, nuestro proyecto no sea tan pesado en la parte visual y que solamente hagamos acceso a los datos desde capas inferiores para que no la pudiéramos visualizar. Además de que últimamente se ha generado mucho énfasis o se ha trabajado mucho con una capa que le llaman común o de soporte. Esta capa va a tener, o todas las capas van a tener acceso a ella y nos va a servir, por ejemplo, en el caso de nuestra solución, a poder tener los datos de un usuario cuando ingresa a un sistema. Como lo vemos aquí en esta imagen, la capa de presentación va a tener acceso a la capa de soporte y va a tener acceso a la capa de dominio. La capa de dominio tendría acceso a la capa de soporte y a la capa de acceso de datos. Y la capa de acceso de datos sola y únicamente va a tener acceso a la capa de soporte. Es lo que vamos a hacer. Por ahí la base de datos que se utilizó es una que manejamos en una clase que se llama administración de datos. Voy a poner nada más y voy a dejar en el link del video el query para que ustedes la puedan agregar. Nada más ahí, como todos los alumnos hicieron su proyecto, lo único que tendrían que agregar es la tabla de usuarios para poder tener el control y administración de los usuarios que van ingresando a nuestro sistema. Entonces, ya con el query que les voy a dejar en el enlace, por ahí lo van a poder descargar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de inicio? Ya voy a cerrar el SQL Server. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto o una solución en blanco. ¿Para qué? Para que a partir de ahí podamos ir agregándole todo lo demás. El nombre de la solución que yo voy a tener va a ser ejemplo capas, le voy a poner. ¿Sale? Ahí nada más ya tu solución, pues cada uno va decidiendo cómo la puede ir manejando. Normalmente yo todos mis trabajos los guardo en raíz y luego en una carpeta directa en raíz que se llama proyectos. Entonces ya creamos la solución. Algo importante aquí es los frameworks y todo lo que vamos a utilizar. Por ejercicios anteriores me pasó que tenía un framework bajo técnicamente y al querer hacer el enlace con las demás capas no me funcionaba. Entonces lo que voy a hacer ahorita es desde un inicio poner un framework técnicamente alto en las soluciones para que ahí sí podamos estar viendo todo lo que se requiere. ¿Sale? Entonces, nuevamente les comento, la capa de soporte en nuestro caso nos va a servir para la gestión de seguridad y las operaciones con los usuarios. Ahora sí, ya que tenemos la base de datos creada, vamos a generar el proyecto de solución en blanco. Lo primero que vamos a agregar es una aplicación de Windows Forms. Por aquí está, ya la tenemos. Acuérdense, del lado izquierdo nos aparece todo la que ya hemos hecho, es una Windows Form App. Y a esa le voy a poner ahorita por el ejemplo, a todas les voy a poner layer. Bueno, vamos a ponerle ejemplo capas. Esa es la solución con Windows Forms. ¿Sale? Entonces ya el framework que voy a utilizar es el más nuevo que me muestre y le voy a crear. Automáticamente me va a generar todos los archivos necesarios. Después voy a agregar lo que es las capas de dominio, la capa de acceso a datos y la capa de soporte o común. Vamos a ver. Voy a poner pausa en lo que se genera. Ok, ya tenemos ahora sí nuestro proyecto creado. Ahorita, perdón, voy a cerrar esto. Voy a minimizar aquí y voy a agregar ya las tres capas restantes. Sería agregar un nuevo proyecto y en este caso son librería de clases de .NET estándar. Tomemos en cuenta eso porque también hay para C Sharp, para F Sharp y diferentes idiomas o lenguajes. Entonces a esta le voy a poner común o common, que es la capa de soporte. La generamos, automáticamente nos genera un archivo que se llama o le denomina class 1, ese lo vamos a borrar, no nos va a servir de nada. Y eso mismo, este mismo proceso lo vamos a repetir
para las otras dos capas, que es la capa de acceso y la capa de dominio. Perdón, nos faltan dos capas más. Entonces, este de class lo podemos borrar sin ningún problema. Borramos esto. Y ahora sí, ya que está la de común, vamos a ir agregando las siguientes proyectos o siguientes capas. También será librería de clases. A esta le voy a poner Data Access o acceso de datos. El orden, bueno, para seguir en orden sería la capa de dominio, domain. Puede ser dominio o negocio, ya depende de cada uno de nosotros. Normalmente yo pongo los nombres de dominio. Lo creamos, exactamente se genera la clase class 1 y ya sobre eso lo borramos y vemos el siguiente. Entonces, ahora sí, ya que se genera o que lo borramos, ya agregamos la de dominio, ya agregamos la común, nos falta acceso a datos. Agregamos nuevo proyecto, librería de clases, este sería Data Access. Y la creamos, entonces ya tendremos nuestra solución con las tres capas básicas y la capa nueva que se está manejando mucho. También es importante mencionar que esta capa, la de común, se utiliza más en soluciones web, pero tiene ya también mucho auge en lo que sería soluciones de escritorio. Aquí estamos viendo esto de ejemplo clase, es el ejemplo clapas, perdón, es la capa de presentación o es donde está nuestra solución, formularios, etcétera. Y estas tres son las que vamos a tener para poder trabajar con el acceso a datos y así sucesivamente. Vamos, déjenme revisar unas cositas y ahorita continúo con el video. Ok, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es agregar la referencia a cada una de las demás capas. Habíamos visto que la de capa, la que es la de presentación, vamos a verlo aquí en la imagen. Perdón, déjenme cerrar esto. Aquí podemos observar que la capa de presentación tiene acceso a dominio y tiene acceso a común. Entonces selecciono el proyecto de ejemplo capas, que es la de presentación, botón derecho, agregar, referencia. Y luego debe de aparecer, si no aparece proyectos, seleccionen proyectos. Entonces habíamos dicho que este tiene acceso a común y tiene acceso a dominio. Y ahí estoy diciendo cuáles va a tener acceso con cuáles está relacionado. Luego, la capa de dominio va a hacer referencia a la capa común y la capa de acceso de datos o Data Access. Y finalmente la de Data Access o acceso de datos va a tener una referencia con la capa común nada más. Esa nada más tiene relación con la capa común. Ok, con esto ya hicimos la parte de las relaciones entre las diferentes capas. Ahora sí ya vamos a empezar con la codificación. En este caso voy a iniciar en la capa común. En la capa común, que es la capa, digamos, que tiene relación todas, por eso voy a iniciar con ella, tengo que agregar una carpeta, nada más por tener administrado mi proyecto, ¿no? Esta carpeta le voy a poner caché. ¿Para qué sirve o cuál es la función de un caché? Si recordamos, la función de un caché es guardar provisionalmente o temporalmente todo lo que yo voy visitando o todas mis contraseñas, etcétera. ¿Para qué me sirve esto? Cuando navego, por ejemplo, en internet, ya tiene guardados ciertos valores y con eso puedo tener acceso a algunas páginas. Entonces, en esta carpeta voy a agregar una clase y a esa clase le vamos a poner user caché o usuario activo. Nada más es para saber qué usuario será user caché. Nada más es para saber qué usuario fue el que ingresó a mi sistema, user caché. Algo importante aquí que a mí me agrada mucho trabajar es con la parte del código bien implementado, ¿no? Entonces voy a utilizar esta opción que se llama Run Code Cleanup, que es limpieza de mi código, y lo que hace, si observaron, fue borrar todo lo que no me está sirviendo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, esta clase va a ser una clase pública y estática porque no va a cambiar, en todo mi proyecto no va a cambiar, es public static class.
Y aquí lo que tengo que hacer es agregar las propiedades de mi tabla. Prácticamente lo único que tengo que hacer aquí es poner todos los campos que están en mi tabla de usuarios que mostré al inicio, ponerlos aquí. Entonces, para agregar una propiedad, nada más ponemos prop, luego tab o tabulador y ya me genera mi formato de propiedad. Son propiedades públicas y estáticas. Y el nombre de la propiedad, por ejemplo, la única que tenemos entera es el ID user. ¿Sale? Entonces la siguiente va a ser prop, pero ahora va a ser string, y en el primer caso sería first name. No, perdón, era login name. Entonces, como las demás son prácticamente igual, lo único que voy a hacer es copiar este código y me hacen falta 1, 2, 3, 4, 5. Si no, ahorita lo corregimos, ¿sale? Después del login name viene password, luego sería first name, luego sería last name. Finalmente, bueno, aquí tenemos position. Esto de position es como tu puesto en la empresa, ¿no? Para saber a qué acceso tú tendrías. Si eres gerente, administras todo, si nada más eres, no sé, capturista, etcétera, ¿no? Position. Y el último será correo electrónico, email, ¿sale? Prácticamente con esto estamos terminando de codificar mi capa de común. Entonces nada más fue, lo único que hicimos es para que pudiéramos guardar los datos de mi usuario. Guardamos mi proyecto y cerramos aquí ya la parte de esta clase. Ahora, como vamos a estar trabajando con acceso a SQL, le vamos a dar botón derecho sobre la solución y por aquí vamos a buscar lo que sean los paquetes para la solución. Tenemos que administrarlos porque nos va a hacer falta uno. Entonces, el paquete que voy a instalar le voy a poner aquí en donde dice Browse y va a ser SQL y debe de ser el de SQL Client. Este que seleccioné lo voy a instalar. ¿Dónde voy a manejar todo lo que sería SQL? Prácticamente donde voy a estar utilizando operaciones SQL es en la parte de acceso de datos y probablemente por algunas cosas que yo voy a hacer ya después, no directamente como por capa, sino en el proyecto, también la debo de instalar donde dice ejemplo capas. En la parte de dominio, en dominio no lo vamos a tener acceso a, como quien dice, a base de datos, simplemente es acceso a la capa anterior, entonces prácticamente es donde lo voy a poner. Lo voy a poner install y nada más voy a poner pausa en lo que se instala. Ok, ya se instalaron, entonces ahora sí podemos cerrar esta ventanita de la administración de los paquetes y aquí en la carpeta, bueno, en la capa, perdón, de acceso de datos, vamos a generar una nueva clase y a esa clase es donde le vamos a indicar cómo nos vamos a conectar a SQL. El nombre de esta clase le vamos a poner Connection to SQL. Conexión a SQL. Ese va a ser el nombre de la clase. En esta, bueno, primero hago la limpieza del código. Ya sabemos, voy a cerrar esta ventanita de errores y todo eso. Ejecuto limpieza de mi código y aquí en la parte de adentro del namespace tengo que ponerle que voy a utilizar el SQL client. Entonces sería using system.data.sql client. Ahí le estoy diciendo con el SQL client que ya voy a poder, o en algún momento voy a utilizar los comandos para conexión con SQL, que es el connection, que es el command, que es el data reader, etcétera, para ya tener interacción con mi base de datos. Luego, nuestra clase la debemos de generar abstracta. Esto nos sirve a tener una clase abstracta es porque se va a utilizar como una clase base, es decir, se va a utilizar en todo mi proyecto. Entonces sería public abstract class y ya conexión a SQL. Luego, aquí debemos de decirle que voy a tener una variable privada
tipo de tipo solo lectura, y es una cadena que se va a llamar connection string. Normalmente la palabra connection string es la que le decimos a la cadena de conexión para mi base de datos. ¿Sale? Ya le puse. Ahora voy a generar el método para conectarme a SQL. Public connection to SQL. Ya que adentro del método. ¿Sale? Y ahora sí, en esta parte lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner que mi variable connection string va a ser igual, siempre va entre comillas, ya lo pongo el formato como debe de ser. Luego el nombre del servidor. ¿Qué es lo que podrías hacer? Por ejemplo, yo abro mi SQL y puedo copiar de manera directa el nombre del servidor que ahí me arroje. Esa es una opción. Pero hay algunos lugares en donde no funciona o no se detecta así tal cual el nombre del servidor, entonces lo podemos poner entre paréntesis local. Es decir, las dos opciones son las siguientes. Que yo este nombre lo copie y lo pegue aquí, o en su defecto, entre paréntesis ponga local. Con eso ya puedo decirle, o ya le estoy indicando que estás conectándose a mi servidor local, es decir, yo lo tengo instalado. Luego va local, punto y coma, luego debe decir a qué base de datos me voy a conectar. Database, mi base de datos se llama punto venta, punto y coma, luego debo decirle la seguridad, integrated security, le pongo igual, true. Eso es lo que viene por default con Microsoft. Entonces, cuando estamos manejando base de datos, eso es lo que debemos de poner, nombre de la base de datos, tipo de seguridad, y la habilitamos, ¿no? Entonces, con eso ya generé la conexión. Ahora voy a hacer un método protegido que lo que va a hacer es leerme o hacer la conexión con la base de datos. La voy a obtener SQL connection y le voy a poner al nombre del método getConnection. Entonces, este método va a generar la conexión en mi base de datos y lo que me va a regresar, return, lo que me debe de regresar es una nueva conexión, pero con la cadena que yo le estoy manejando, con mi variable que puse aquí arriba. Es decir, aquí guardo la conexión o la cadena de conexión y en esta parte se genera, nada más. Técnicamente eso es todo lo que haríamos. Voy a minimizar esto para que puedan ver bien todo el código. O la mayor parte del código. Ahorita nada más estamos trabajando con código, todavía no estamos trabajando con botones ni nada de eso. Entonces, con eso ya genero lo que es mi conexión. Ahora, en esta misma capa, voy a crear una nueva clase que me va a servir para obtener los datos de mi usuario. Entonces, ya puedo cerrar, guardo y cierro esto. Aquí mismo en la de acceso de datos, voy a agregar una nueva clase y a esta clase le voy a poner user DAO o usuario data access object. ¿Sale? Lo agregamos. Hagamos la limpieza del código. Primero tenemos que importar todo lo que yo voy a utilizar. Aquí se me fue, borré sin querer. Sale. Ok. Aquí lo primero que tenemos que indicar es lo que yo voy a utilizar como los using. Ok. Entonces voy a poner using system.data. Lo using system.data.sql client. Y también le voy a decir que voy a utilizar lo que está dentro de mi capa de soporte en caché. Sería using common.caché. ¿Por qué lo apareció como con una ramificación? Porque si se acuerdan, lo pusimos adentro de una carpeta. Entonces eso hace que lo tenga que poner así. Esta clase es una clase pública, pero va a heredar todo lo que ya esté en el método, en la clase de conexión a SQL. ¿Sale? Entonces aquí le estoy diciendo que va a heredar todo lo que está ahí para poderlo utilizar. Primero,
vamos a generar los métodos. Voy a poner public vol. Este método es para validar que existe el usuario. Public vol login. Y este método va a recibir dos parámetros que son de tipo string. Uno es el usuario y el otro es el password. ¿Sale? Entonces, con eso ya le estoy indicando. Me marca aquí error porque como lo estoy poniendo booleano, debo de poner un return. Pero bueno, eso viene más abajito en el código. Luego, voy a utilizar, sería using. Voy a poner var. Voy a utilizar la siguiente conexión. La variable se va a llamar connection y lo que va a obtener esa variable es una nueva conexión que sería igual get connection. Esto viene como está heredando, por eso ya no tuve que hacer ni importar referencias, está heredando el método de esta clase. Quiere decir que aquí lo puedo utilizar, entonces por eso ya ya lo estoy poniendo así de manera directa. Ahora, ya que obtuve mi conexión, debo de abrir la conexión. Lo que hace esto es, se ejecuta este método y se almacena en esta variable. Entonces, aquí voy a poner connection.open. Ahí abro mi conexión a mi base de datos. Luego, voy a poner un using otra vez, var, command. Command es cuando ya se ejecuta una operación en mi base de datos. Es igual a new command, new SQL command, new SQL command, ¿sale? Entonces, ahí le estoy indicando que esa variable que se llama command va a ejecutar un comando de SQL. Voy a indicarle ahora que el comando va a tener la conexión, va a ser igual a connection. Luego, mi command va a tener un texto. Ese texto es el select, es el insert, es el update, sería select, asterisco, from user. Va a obtener todos los de los usuarios, nada más déjenme validar el nombre de la tablita, porque sí creo que no me acuerdo bien cómo lo puse. Entonces abro mi base de datos, punto venta, está bien. Voy a ver mi diagrama que ya había creado. ¿Para qué lo veo? Nada más para ver el nombre de la tabla, Sí, porque si pongo el comando y pongo un nombre incorrecto, luego me va a marcar un error. Entonces, aquí nada más es para verificar el nombre de la tabla. Ups, se cerró, déjenme ver, perdón. Errores de... Nada más para que no se grabe tanto sin hacer nada. Ok, aquí lo único que hice, estoy viendo la tabla, se llama users. Entonces aquí será users, from users, where, donde, login name, sea igual a arroba user. El arroba me sirve para indicar que iba a una variable, es decir, va a llegar un valor, ahí a donde encuentre el arroba va a llegar un valor que le voy a mandar mediante un parámetro. Que el nombre de usuario es igual a user and password es igual a arroba pass. ¿Sale? Entonces, ahorita voy a definir lo que contenga mi... Aquí me falta el punto y coma. Entonces, ya con eso le indiqué nada más la cadena de conexión, ¿no? Perdón, la sentencia SQL que se va a ejecutar. Ahora voy a agregar los parámetros. Entonces voy a poner command, punto, parameters, punto, agregar con valor y, perdón, déjenme quitar este de aquí. Y el valor que le voy a agregar es que donde se encuentra arroba user va a recibir un usuario. Este parámetro se va a mandar desde otro método, ¿sale? Entonces para el siguiente es prácticamente lo mismo, por eso lo voy a copiar y lo voy a pegar, nada más que aquí sería password y aquí sería password, ¿sale? Entonces con eso ya le estoy indicando que esos son los métodos, los parámetros que va a recibir mi comando. Luego el tipo de comando sería command type, perdón, primero es command, punto, ahora sí sería command type, igual a command type.text, es decir,
a esto de aquí, ¿sale? Luego, tengo que tener un lector de mi SQL, eso se llama un lector, un comando de tipo lector SQL data reader, y el nombre de la variable le voy a poner nada más reader, va a ser igual a command punto execute reader. Ya se ejecuta y lo único que va a hacer es, por ejemplo, va a leer en toda esta información, va a ejecutarse y lo que se ejecute se va a guardar en esta variable. Ahora, lo que voy a hacer es que si mi reader punto has rows, es decir, si hay algo adentro, quiere decir que sí encontró un usuario, por así decirlo. Voy a poner aquí mi else y con sus llavecitas de una vez. Entonces, si sí encontró algo, lo que voy a hacer es que mientras el reader se puede estar leyendo el reader, esto es como un for, para leer desde inicio hasta un fin punto read, es decir, mientras esté leyendo, todo lo que yo vaya leyendo lo voy a asignar en algún lugar. Entonces, si se acuerdan, yo tengo algo que se llama user cache, una clase que se llama user cache, y adentro de ella, que es en la capa común, puse un ID user. Eso va a ser igual al reader punto. Ahí lo que está haciendo es que de mi lector lo va a obtener. Esto es como un arreglo, por eso es en la posición 0, y lo va a guardar en el ID del usuario. Después el ID user cache punto login name va a ser igual a mi reader punto get string. En el otro era entero, en este es string con un 1, y entonces para los demás pues voy a hacer el copiado. Tengo que llegar, sería 2, 3, 4, 5 y 6, que serían los siguientes. Voy a cambiar aquí nada más esto. ¿Por qué los copié y pegué? Porque todos son string. Entonces lo único que voy a cambiar, aquí, 3, 4, 5, 6. Lo único que voy a cambiar es esta parte, porque aquí sería password, aquí sería first name, acá sería last name, aquí sería position, y finalmente aquí es email. ¿Sale? Ya lo leí todo y lo guardé en mis variables de la clase cache, y voy a regresar un true. ¿Qué quiere decir eso? Que si encontró algo, entonces va a regresar verdadero. Si no tiene nada de columnas, ni nada de renglones, ni nada de nada, entonces va a retornar o va a regresar false, para que ya mi sistema sepa si encontró algo o no. Entonces, con esto prácticamente ya tenemos la parte de la capa de acceso de datos. ¿Ok? Ahora vamos a la capa de dominio. En la capa de dominio nada más es la definición de los métodos. Voy a agregar una nueva clase. A esa clase le voy a poner user model o modelo de usuario. Normalmente, si yo tuviera más tablas, lo recomendable es que por cada tabla yo tenga una clase. Por ejemplo, si tuviera pacientes, sería pacientes model o cosas por el estilo, ¿no? Todo va relacionado uno con otro. Entonces aquí voy a borrar esto. Tengo que agregarle los using. Este nada más va a tener acceso o va a utilizar de data access, ¿sale? Luego aquí en esta también vamos a modificarla, es una clase pública. Y el método que voy a poner aquí adentro, bueno, primero debo de generar una variable que sería user DAO, que es el usuario, la clase de usuario. Ese es el tipo de variable. Le voy a poner de nombre user DAO. Va a ser igual a new. Ahí está. Ahora sí, ya que tengo esto, tengo que poner lo siguiente, es la definición del método. Voy a poner public vol login user. Es el método nada más. Y este método va a recibir dos parámetros, string user
string password, y lo que me va a regresar este método, voy a poner return user punto login y voy a mandar user y password, ¿sale? Entonces aquí lo único que va a hacer es que cuando se mande llamar este método desde la capa de presentación, va a ir a esta clase con este método y va a mandar esto, y ese es el que se va a ejecutar. Podríamos pensar que es repetitivo, pero es para tener una mejor programación. Y ahora sí venimos a la parte de la capa de presentación. Es decir, ya con las capas de acceso de datos, dominio, etcétera, ya terminamos. Tenemos aquí, por ejemplo, mi capa de presentación. Yo tengo un formulario. A este formulario le voy a cambiar de nombre y le voy a poner FRM Login. Cambiamos todas las referencias porque se genera con las referencias con el nombre que marca originalmente. Y voy a agregar otro Windows Form. A ese Windows Form, pues es el formulario principal, le voy a poner FRM principal. ¿Para qué? Para que cuando ingrese bien a mi login, me mande a este formulario. Nada más, ahorita sí lo vamos a manejar, entonces, ahorita cierro esto, ¿no? Ahora sí voy a dejar fijas estas partes porque ya voy a estar interactuando con objetos de mi solución. Entonces, por ejemplo, primero en mi login. Aquí, si recordamos, pues cada uno lo puede poner del tamaño más o menos que le sea agradable. Es un formulario de login. Normalmente en los formularios de login no es mucha información la que vemos, entonces nada más, ahorita vamos a empezar a programar un poquito que se vea bonito, ¿no? Por ejemplo, entonces, aquí lo que voy a hacer, vamos a tratar de agregarle mucha vistosidad, ¿sale? Por ahí también intentaré, está un poquito pesado ese archivo, pero les había compartido a mis alumnos unas carpetas con varias imágenes, iconos para todo lo que es la visibilidad o el estilo de nuestros formularios. Entonces, iniciando con nuestro formulario de login, lo primero que vamos a modificar es el color de fondo. A mí me agrada mucho los colores de fondo tipo negros. Bueno, eso es algo como que es mi estilo, ¿no? Como que me agrada. Ya sea negro o en su defecto hiciera algo muy parecido al negro para que se vea más padre. Ahorita seleccioné ese. No voy a poner una imagen de fondo. Lo que sí voy a hacer es voy a agregar un picture. Lo voy a poner aquí. En esta imagen, ahorita la ponemos, es nada más como un logotipo de nuestra solución, ¿no? Lo voy a poner más o menos de ese tamaño. Ahorita modifico todo. Voy a agregar un label aquí al lado derecho. Este label no le cambio el nombre a la etiqueta porque realmente no es necesario. El color de fondo lo dejo igual. No es necesario porque no voy a trabajar con ella en cuanto a código. En la fuente voy a poner un tamaño más grande. Voy a poner 14. Lo voy a poner en negrita. Y en el color de la letra lo voy a poner en color blanco. ¿Sale? Entonces, ahí ahora sí, ya teniendo eso, le voy a poner en la propiedad text login para que se vea así padre, ¿no? Y ahí lo acomodamos. Después, ¿qué tengo que hacer? Nada más agregar las cajas de texto para poner el usuario y la contraseña. Voy a copiar esta etiqueta. Le voy a modificar ahorita un poquito el tamaño de letra, etcétera, pero uno va a decir user para que sepamos que ahí debo de escribir un usuario y en la otra va a decir password. En el tamaño de la letra lo voy a poner más pequeño, lo voy a poner en 12 y le voy a poner que no sea en negritas. Entonces está el de user. Tal vez en el color de la letra lo voy a dejar como un grisecito. A ver, ese como que no se percibe bien. Ahí está. Lo copio, lo pego y aquí abajo le voy a poner password. Text password. Acuérdense que la vistosidad de tu formulario pues depende de tu proyecto y depende de ti, ¿no? Qué tan vistoso, ahora sí, quieres tú manejarlo. Ya estando eso, voy a agregar dos cajas de texto, dos textbox. Voy a modificar nada más ahorita, bueno, voy a poner esta. Y voy a ponerlo del mismo tamaño de letra que a esta sí le cambio el nombre porque sí lo utilizo en programación, le voy a poner TXT.
user. Voy a cambiar el estilo border style. Voy a poner que no tenga borde. Bueno, sí, vamos a dejarlo con borde porque si no, no se percibe nada. En el color, tamaño de la letra, sería 12. Y en la parte de el color de la letra también lo vamos a poner como tipo silver, ¿no? Algo así extraño. Voy a hacer esto más grande para que puedan escribir más. Nada más que aquí voy a modificar el estilo de la caja de texto. Déjenme ver, border style, back color. Porque no quiero que se vea así como caja de texto. Ahorita modificamos esa propiedad. Aquí abajo, alineación, visible, graph. Vamos a ver. En todas estas propiedades es donde debo de modificar. El color de fondo lo voy a poner en color negro. Le seleccioné el blanco. Para que, no, pues vamos a ponerlo igual. Sería el navy, que sería este, para que se vea igual. Y nada más quede alrededor el rectángulo, ¿no? Control C, Control V, para ya evitarme escribir de más. Y aquí en esta parte, cuando hago un copiar-pegar, me modifica el nombre. Entonces, este va a ser txt password. ¿Sale? Y también lo que voy a modificar, en la parte inferior viene que si utilizo el carácter de, como si fuera un password, para que no se vea lo que escribo, le pongo en true. Y ya quedó. Luego tengo que agregar dos botones, el de iniciar sesión y el de cerrar sesión o el de login. Entonces voy a poner un botón, lo voy a poner más o menos así. A ese botón le voy a poner BT login, que es el de inicio de sesión. En el estilo, en el flat style, que es el estilo del botón, le voy a poner flat para que nada más se vea el contorno. En la letra lo voy a poner en 13, pero también lo voy a poner en negritas, pero este lo voy a poner también en otro color. Entonces ahí ya va a decir button 2, pero este en lugar de button 2 debe de decir login. ¿Sale? Y tengo que tener otro botón que sea el de cancelar. Nada más lo copié y pegué. En lugar de login va a ser cancel. Y en el nombre del botón le voy a poner BT cancel. ¿Sale? Ya más o menos ahí, bueno, como que en negrito no me agrada cómo se ve. Selecciono los dos y tienen propiedades comunes. Entonces, dentro de sus propiedades comunes son el tipo de la letra. Voy a deshabilitar a ambos al mismo tiempo para que no esté así. Ok, ya se ve un poquito mejor. Como que también para que resalte a esto, vamos a ponerle otro color de letra. Vamos a ir viendo, white smoke, ahí está. ¿Sale? Entonces, ahora lo que voy a buscar es una imagen primero, antes de hacer programación. Este botón no sé por qué lo agregué. Lo voy a borrar. Aquí nos aparece en la parte de arriba este triangulito, le doy clic ahí y debo de ir a escoger una imagen. Voy a importarla. Aquí voy a buscar en las imágenes que ya por ahí les pasé y dejaré en el link para que ustedes las puedan descargar. Sería aquí en esta carpeta, proyectos, desarrollo, no estaban en herramientas de software. Y aquí tengo que buscar algo como de entrada o no sé, algo padre. Voy a poner de Linux. No, pero estos son iconos. Tendría que irme aquí en donde están las imágenes. Black and white, tal vez. Voy a poner aquí. Voy a seleccionar ahorita una rápido, ¿no? Por ejemplo, esta. Se ven padres. Esta la voy a seleccionar. Y ok. Entonces, al momento de agregarse, la agrega ahí normal la imagen, pero yo aquí puedo seleccionar que se haga del tamaño de como yo tengo el picture o mi entonces no se deforma, se ve bien. Ahí que debemos de tener cuidado que, por ejemplo, si hace muy grande, puede deformarse la imagen si es muy pequeña. Nada más eso. Ahorita aquí, ¿qué me falta? Doy clic aquí en la parte del formulario. En el texto le voy a poner, bueno, más bien para que no se vea eso, selecciono esto y viene la propiedad
form border style. Entonces le voy a poner que no tenga borde, para que nada más sea directo ahí lo que yo voy a estar manejando. Y hay una posición que se llama Start Position, le voy a poner Center Screen, para que siempre aparezca centrado, indistintamente lo que yo haga, siempre va a estar centrado. El primer código que voy a modificar ahora es la parte de cancelar. Le doy doble clic en el botón de cancelar. Este es el método, el evento click. Aquí le voy a poner nada más. Si yo lo cancelo, que la aplicación se apague o se salga, ¿no? Rapidísimo. También aquí puedo utilizar limpieza de código, y esto que me queda es lo que únicamente que estoy utilizando. Selecciono esta parte, control X, y lo pongo aquí adentro. ¿Sale? Eso es para mayor portabilidad de mis códigos y de mis objetos. Ya con eso jalo todo el objeto y no hay ningún problema con lo que se está manejando. Luego, aquí en el diseño ya vamos con la parte del login. ¿Sale? Voy a poner pausa para tomar un poquito de agua. Listo. Bueno, no tomé agua, tomé café. Entonces, aparte aquí en estos using tenemos que agregar que vamos a tener acceso a mi capa común y a mi capa de dominio. Entonces debo de poner using common.caché y que utilizo el de dominio. También es importante. Es lo mismo si yo lo pongo aquí abajo o lo pongo arriba, pero por mejores prácticas en programación siempre deben de ir primero tus system ordenados alfabéticamente y luego los que tú vas creando o generando también ordenados alfabéticamente. Entonces por eso lo puse de esa forma, nada más. Aquí en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a verificar que sí mi texto o mis cajas de texto txt usuario.text son diferentes de string empty. String empty es una propiedad que me sirve para validar si está vacía. Si no está vacía y txt password.text tampoco están vacías, quiere decir que escribí algo o en una o en otra. Entonces ya a partir de ahí ya va a entrar en este if. Si no, si por ejemplo yo los dejo vacíos, de una vez lo vamos a poner, es decir, que no escribí nada, lo que tengo que mandar es un mensaje de error, que lo que vamos a ponerle nada más es lo siguiente. Vamos a poner ahí, déjame ver, nada más puedes poner messagebox.show. Messagebox es que salga una ventanita con un mensaje. El mensaje es: introduce todos los datos. Coma. Y ahí el tipo de botón, si yo quisiera manejarle un tipo de botón en específico, lo de BTK, o un tipo de mensaje como de cancelar o de... Vamos a dejarlo ahorita así, nada más va a salir ese texto, ¿no? Que debes de corregirlo y vamos a poner txt user.focus. ¿Qué es eso del focus? Que va a poner el cursor en la caja de texto del usuario. ¿Sale? Ya con eso voy a asegurarme que se regrese la parte de escribir el texto. Luego, si por ejemplo, vamos a pensar que yo nada más escribí, que ya tengo todo, ¿no? Voy a validar. Estas validaciones normalmente las hago para asegurarme de que escriban toda la información. Bueno, vamos a ponerlo txt password.text es diferente de string empty. Empty. Si no está vacía, quiere decir que sí puse un password. Si está vacía, quiere decir que no puse password y voy a mandar un mensaje. Ahorita vamos a corregir esa parte, que diga introduce la contraseña. Y aquí, en lugar de enfocarme al usuario, voy a enfocarme al password. Sale, con eso ya sé que no escribió una contraseña, entonces ya lo mando ahí. Ok, luego voy a tener que utilizar una variable de tipo
modelo de usuarios, le voy a poner user, que va a ser igual al new user model. Esto nada más es para declarar que voy a utilizar todo lo que esté ahí. Luego voy a usar una variable valid login. Es como la que me va a recibir si hay un usuario o no, valid login igual a user punto login user, y los parámetros que voy a mandar son txt usuario.text y txt password.text. ¿Sale? Estoy mandándole los parámetros que yo escribí, va a ir a mi base de datos y va a validar si existe o no. Ya después de que se hago eso, voy a poner que si valid login es igual a true, es decir, que si encontró el usuario y la contraseña, que si encontró el usuario con la contraseña, ahora tengo que abrir el otro menú. Entonces voy a poner frm principal. Eso es decirle que voy a declarar una variable de ese tipo. Le voy a poner form igual a new frm principal. Luego voy a decir que form.showDialog. ¿Cuál es la diferencia entre un show y un showDialog? Si yo le pongo show, puedo interactuar entre todos los formularios que estén activos. Si pongo showDialog, el que abre es el único con el que voy a poder trabajar y el otro lo va a dejar inactivo hasta que cierre el que está actualmente. Ya que hizo eso, bueno, también para que se vea más padre, voy a poner aquí abajo un mensajito. Voy a poner messagebox.show y le voy a poner bienvenido. Ahí voy a poner ese texto, luego voy a poner más. El más es para concatenar, ¿sale? User caché punto name, first name, para que sea el nombre de la persona. Más. Con eso estoy concatenando nada más, ¿ok? No, ¿y por qué dejo un espacio en blanco aquí? Porque si yo hago esto, va a salir todo juntito, entonces pues no me serviría. Más, voy a poner otro espacio en blanco. Aquí lo único que tengo que hacer es otra vez comillas. Pongo eso. Más, sería usercache.lastname. .lastname. ¿Sale? Con eso lo único que estoy diciéndole es que se genere mi mensajito y que le dé la bienvenida a quien ingresó. Luego, lo único que tengo que hacer es ahora, voy a crear un método para cuando cierre el formulario. Por ejemplo, como se está trabajando, vamos a tratar de dibujarlo. Este es mi formulario. Entonces aquí escribo mi usuario, mi contraseña. Si esto es válido, es decir, si lo que pongo está bien, desde aquí, sin que se cierre porque yo no lo puedo cerrar así nada más, viene y se abre uno diferente, que es el formulario principal. Entonces, vamos a suponer que en el código se queda en esta línea y se viene y se trabaja con el formulario principal. Si por alguna razón yo le pongo cerrar sesión en el formulario principal, regresa a mi formulario de login a la línea que está inmediatamente abajo. Quiere decir que si yo regreso, pues debo de borrar mi usuario y mi contraseña para que aparezcan en blanco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ya después, por ejemplo, ya en esta parte aquí le voy a poner diagonal, es código, cuando regresamos, cuando cerramos el formulario principal. A ver, déjenme ver porque me está marcando ese errorcito. Punto y coma, ¿sale? Ahora sí. Entonces, si yo lo cierro, lo único que tengo que hacer es que, por ejemplo, el formulario que se abrió, el form.close, lo voy a cerrar y voy a utilizar el método que se va a llamar logout. Ahorita define ese método, todavía no lo he hecho. Logout. Pero ahorita lo voy a hacer. Aquí es out. Y lo va a esconder.
¿sale? Entonces, este método para cerrarlo sería lo siguiente. Voy a poner acá abajo, prácticamente es esta línea, a veces ya me confundo de tantas líneas de código. Vendré aquí abajo, voy a poner private void logout. Aquí me equivoqué porque viene así, más menos, igual. Ah, no, es más igual. No sé por qué el teclado no me responde bien. Ahí está. Por eso me marcaba error en lo anterior. This.height. Sí, eso ya está bien. Aquí me faltan esto. ¿Sale? Entonces, sería log out. Y este método lo que va a hacer, vamos a ponerle object sender, form closed event args. Ya estoy definiendo yo todo mi método. Y lo que va a hacer es borrar de sería txt password.text. Va a ser igual, así nada más. Puedo ponerlo así o puedo poner, va a ser igual a string.empty. Ya con eso lo iguala a vacío. Luego sería txt user.text. Va a ser igual a string empty. También. Y lo que voy a hacer ahora es, lo voy a mostrar. Para que no se vea cuando se hace, y ya cuando se muestra, ya aparece sin nada. Y nada más para finalizar voy a poner que txt user.focus para que ponga ahí el cursor y continúe trabajando ahí. Object sender. ¿Vale? Creo que está ahí. Sería toda la parte de código. Voy a guardar. Y ahorita nada más voy a mostrar para ver si funciona o no. Ya después en otro video vamos a continuar con la programación de mis demás formularios, ¿no? Entonces guardo todo. Inicio mi solución. Vamos a ver. Voy a poner pausa en lo que se ejecuta. Ok, ya aquí tenemos a la solución. Se ve interesante. Voy a poner cosas que no existen. Voy a poner esto. Y voy a poner esto y le voy a poner login. Entonces aquí lo que va a hacer es, va a tratar de leer en mi base de datos para validar si existió o no. Creo que no le puse el mensaje cuando no existía. Entonces, aunque lo presiono, no hace nada. Voy a ponerle cancelar. Por ejemplo, que si no lo encuentra, aquí puse nada más, si es válido, igual a true. Y aquí voy a poner un else, que si no lo encuentra, control C, control V, voy a poner que el usuario no existe. Entonces, iniciamos. Eso nada más es para validar que si existe o no, ¿sale? Entonces, ahorita no he cargado ninguno, entonces todos me van a marcar error. Ahorita ponemos unos datos. User, marco, usuario no existe. Entonces ya está entrando a mi base de datos y ya no está registrando nada. Voy a abrir mi servidor de base de datos para poner un usuario. Aquí también me va a faltar que haga el borrado, ¿no? Que después, que si no encuentro nada, borre lo que escribí. Voy a irlo poniendo. Entonces voy a poner stop. Voy a copiar nada más el código que ya puse más abajo. Voy a copiar esto. Control C. Usuario no existe. Control V. Y más bien sería txt user.focus. ¿Vale? Ok, lo voy a iniciar. Aquí me voy a conectar. Y ya nada más ahora lo que voy a hacer en mi base de datos, directamente desde aquí, sin entrar a instrucciones SQL, perdón, tablas, está la de usuarios, es botón derecho, editar los primeros 200,
y ahí voy a modificar, por ejemplo, el primer usuario es el 1, es Marco con minúsculas, Marco Ramírez, gerente, email marco.ramírez@ugto.mx. ¿Sale? Entonces ya lo creé. Fue Marco. Puse un más aquí, extraño. Entonces este lo voy a borrar. Ahora sí. Tengo mi solución. Voy a poner Juan y Juan. Le pongo login. Dice que el usuario no existe y los borra. Eso está bien. Marco. Bienvenido Marco Ramírez. Y ya me muestra el formulario principal. Entonces, con esto ya hicimos el login para nuestra solución. En nuestros siguientes videos voy a poner la parte de ya modificar el entorno de programación que venimos manejando acá. Sale, espero les haya gustado el video. Si te haya gustado, suscríbete y dale like para tener más suscriptores y seguidores.